Good morning everyone. For today's video, I want to make a little review of the forces that we have worked so far in this term. So stay with me and let's check out the forces. First of all, it is very important to know that we can divide forces into two. One of them, of the categories, can be the forces of contact, okay? These are forces where the objects have to be in touch with each other to be applied the force. The contact forces are push, pull, lift up, and friction. These are the basic four that we need to take into account, okay? Estos son Pipo y Dobby. Ellos van a ayudarme el día de hoy a mostrarles cómo aplicamos cada una de las fuerzas y, importantísimo, qué cambios producen esas fuerzas, en este caso sobre nuestros amigos, qué cambios están causando las fuerzas. ¿Listo? Que eso es súper importante de tener en cuenta. Contact force number 1, push. So, here is Pipo. If I am going to push him, I do like this. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empujo algo? When I push something. Cuando yo empujo algo, hago que haya movimiento y ese movimiento hace que el objeto, el animal, la cosa, se aleje de mí. Entonces, cambia su posición y se mueve, ¿ok? Contact force number 2, pull. Entonces, ¿a qué ocurre? Lo contrario. También hay un movimiento, también hay un cambio de posición, pero en este caso, algo que estaba probablemente lejos de mí, lo voy a acercar. When I pull something, it comes close to me. Third contact force, lift up. So, let's suppose Pipo is in the floor. Lo vamos a recoger del piso. Podemos decir que lift up es una variación de pulling, porque yo también estoy atrayendo algo, pero desde una posición distinta. Generalmente pulling va a aplicar más para cosas que pueden estar frente a mí, pero lift up implica que yo cambie de elevación algo. Entonces, when I lift up Pipo, he comes from the ground up here. Entonces cambio de posición de estar en el piso a estar arriba. Entonces cambia también posición, también hay un movimiento. Fourth contact force, friction. Para hablar de friction, en este caso vamos a hablar con dos superficies como ejemplo. Una de estas va a ser este tapete, a rug, and the other one is going to be my desk, mi escritorio. Listo. Entonces, ¿qué pasa con la friction? Podemos decir algo así como que la friction es una fuerza malvada que no quiere que los objetos que nosotros ponemos a moverse se muevan. Entonces ella va a intentar a toda costa que el movimiento se detenga. Podríamos decir que es la mala de las fuerzas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo, por ejemplo, mi patineta y yo quiero que ella se mueva por mi tapete, yo voy a necesitar más fuerza para moverla allí que si la muevo en mi escritorio, que la superficie es más lisa. Vamos a ver. Let's see how the skateboard moves in my desk. You see until where it moved? Ahora voy a intentar aplicar una fuerza similar y ver cómo avanza en este tapete. Vieron que podemos decir que en ambos avanzó, ¿cierto?
pero también en el tapete, el momento en el que se detuvo fue mucho más en seco y rápido que en el escritorio. Esto se debe a la fricción. Tenemos entonces que cuando hay fricción podemos hablar de direcciones de la siguiente manera. Si yo mi patineta la estoy moviendo en este sentido, o sea, de izquierda a derecha, mi fricción o la fricción que hay en esa superficie va a estar actuando de derecha a izquierda. Es decir, mi carro va en este movimiento, la fricción va en esta forma. Al ser opuestas, si yo quiero que mi carro se mueva en diferentes superficies, de pronto unas que tengan más fricción, aplicaré más fuerza, cosa que el carro supere la fuerza de fricción de esa superficie. Podemos entonces decir que la fricción es aquella fuerza que hace que un movimiento disminuya o incluso se detenga, dependiendo claramente de la superficie donde se esté moviendo un objeto. Entonces puedo hablar de más fricción cuando la superficie es más rugosa o tiene más obstáculos, podría ser en un lugar rocoso, el pasto tiene más fricción que el hielo, que por excelencia podría ser una de las superficies con menos fricción que existe. Al igual que, por ejemplo, un piso con baldosa o una superficie así que sea lisa. Before we start talking about the forces at a distance, I want to tell you something about a very, very important property called inertia. What is inertia? First of all, inertia is not a force, Inertia is a property. Y esta propiedad, la inercia, es una propiedad que tienen todos aquellos objetos que tengan una masa. Si un objeto tiene masa, o sea, es un objeto que podemos tocar, es un objeto que está ahí físico, decimos que ese objeto tiene inercia. ¿Qué sería entonces la inercia? Es esa propiedad que hace que un objeto mantenga su estado de movimiento. Ojo aquí, movimiento no solamente quiere decir cuando algo se está moviendo, también la quietud es un estado de movimiento, pero quiere decir que el objeto tendrá su estado de movimiento, cual sea que éste sea, hasta que una fuerza externa venga y lo cambie. Entonces, si mi patineta está quieta, se va a mantener quieta hasta que yo la empuje o la suelte de mi mano y se caiga, o venga, por ejemplo, el viento muy fuertemente y la mueva, ¿cierto? O también se va a estar moviendo por siempre, básicamente, hasta que otra fuerza la detenga. En este caso, ¿qué fuerza creen ustedes que sería la que más fácilmente haría que una patineta que esté moviéndose en cualquier superficie la detenga? Si pensaron en la fricción, están en lo cierto. Si mi patineta se está moviendo, una fuerza que probablemente haría que se detuviera sería la fricción. O sea que si la superficie en la que estoy rodándola tiene más fricción, probablemente su movimiento se detendrá más rápido. Pero si es una superficie básicamente sin fricción, se va a seguir moviendo hasta que otra fuerza contraria la detenga. Hasta ahí espero que esté entendido. Entonces, inertia, the property of objects or elements with a mass that makes them stay in the same state of motion until an external force acts upon them and makes them change, either from being static to move or from staying moving to stop the movement, okay? Now, let's check the forces at a distance. En este caso, tenemos
dos very important forces at a distance. One of them is gravity. Yo diría que podría ser como de las más importantes, porque sencillamente no habría vida en este planeta si no hubiera gravedad. Porque de hecho creo que nunca nadie hubiera podido estar aquí porque hubiéramos flotado. Entonces quién sabe si tan siquiera hubiéramos podido tener vida, porque hubiéramos salido flotando hasta el espacio donde no hay oxígeno y probablemente no viviríamos, ¿cierto? Entonces la gravedad es supremamente importante y es esa fuerza que hace que si yo tengo aquí a Dobby y yo lo suelto, pues Dobby tristemente va a caer, ¿cierto? Dobby no se va a quedar flotando ni se va a quedar suspendido en el aire. Él, por la acción de la gravedad, va a caerse. Así me pasaría a mí si salto de un lugar alto, es que caigo. Ahora, el ser humano se ha inventado muchas cosas con las que podemos desafiar a la gravedad, ¿cierto? Pero digamos que en el contexto de lo real, siempre nosotros no estamos flotando, estamos aquí sobre la Tierra y los objetos que se sueltan desde ciertas alturas caen por la acción de esa gravedad, porque el centro de la Tierra, el núcleo, tiene cierta fuerza que se ejerce sobre nosotros, pero que no necesita tocarnos para que estemos sintiéndola. O sea, yo no veo manitos de gravedad tocándome y haciendo que yo esté pegada al piso. No, es simplemente esa atracción como la que sentiría el metal por un imán. Y eso nos lleva a the second force at a distance, magnetic force. Entonces, ¿qué pasa con la magnetic force? Voy a mostrar un ejemplo. Okay, so this is my fridge. You can check it out, my fridge. And this is a fridge magnet of a fish. ¿Qué hace que este pececito se pueda pegar y no se caiga de la nevera? Pues resulta que él tiene en la parte de atrás un magnet, un imán. Y la nevera, la puerta de la nevera, uno podría pensar que es plástica, pero tiene ciertos revestimientos metálicos. Entonces eso hace que cuando un imán está cerca de ese metal, inmediatamente va a hacer que si yo me está lo suficientemente cerca o el imán es lo suficientemente poderoso, va a sentirse atraído por ese metal. Ok, but there is an important thing to know. Resulta que los imanes no atraen cualquier tipo de metal. Por ejemplo, el aluminio, como el papel aluminio que usamos a veces en la cocina para envolver cosas, no es atraído por los imanes. No siempre los metales tienen la misma densidad ni la misma estructura, ¿cierto? Entonces hay ciertos metales que podríamos llamarlos más débiles en cuanto a su atracción magnética. Y estos serían, por ejemplo, el aluminio. De hecho, yo creo que las latas de gaseosa que uno a veces toma, creo que también tienen aluminio. Entonces ese tipo de metales no los va a atraer fácilmente un imán. Uno pensaría no, porque es muy delgado, porque, ¿cierto? Pero por ejemplo un clip sí lo atraen los imanes. Es por el tipo de metal que se use. Entonces esa sería la otra. Okay guys, so this is the little review I wanted to do with you. I hope that it works for you, that it helps you. Maybe if you haven't finished the last strategy, the one with PowerPoint, this review can help you a little bit to check on the changes that the forces produce. And I hope that you liked it, and I will see you soon. Bye bye.